Hola, mi nombre es Rubén Peralta de Cocadeca Starnet y para el Globo de Oro. Y aquí estoy con Mabel Cadena. Mabel, Mabel es una actriz mexicana. Tú sabes que a mí me interesa mucho, Mabel, porque cuando yo estaba leyendo tu biografía, a mí me gustó porque tú eres psicóloga, tú eres graduada de psicología. Y mucha Sí, gente que es actor en mi país, en República Dominicana, tienen una profesión de base, que seguro los padres le decían, tú puedes ser actor, pero ten algo de base. Y eso se ve mucho viniendo de nuestros países. ¿Cómo fue tu historia de cómo saltas de ser psicóloga graduada a ser una actriz reconocida en México y ahora ya vas a ser reconocida? fíjate que es muy chistoso porque yo no estudié psicología primero, yo salí de la universidad y, o sea, de la prepa y me metí a estudiar directamente la carrera de actuación. Eh, y nada, yo saliendo de la carrera tuve muchísima suerte y un angelote que en ese entonces se llama Ana Celia Urquidi, que me abrió las puertas para empezar a trabajar en esta industria. Entonces, después de ese año, la realidad es que empecé a sentir que no estaba pasando mucho y soy alguien que le gusta aprender y me dio esta, entre necesidad y ganas de tener un plan B, porque era mi segundo nada, no sabía qué iba a pasar, era muy incierto todo, pasé de salir con honores y empezar a trabajar a parar sin trabajo. Entonces, como que dije, quiero estudiar psicología. Me gusta mucho la filosofía, me gustan mucho las humanidades, me gusta y quiero aprender. Entonces, al final, si no ejerzo, me va a llenar mucho estudiar esto. Entonces, mientras fue muy chistoso porque cuando tomo la decisión yo creo que estuve, no sé, quizá un trimestre de lleno en eso y después empecé a trabajar otra vez como actriz y tuve que empezar a estudiar por las noches en línea, psicología, o cuando tenía, o sea, sabes, entre ir al camper y ahí hacía mis trabajos, o sea, terminé la carrera trabajando como actriz. Luego me dijeron como, ¿por qué no sigas la maestría? Yo dije, sí, tengo ganas de seguir aprendiendo más y estudié la pedagogía. Entonces, o sea, nada, ¿sabes? Como que siempre esto inició la idea de estudiarse como un plan B, porque me empezó a dar un poco de miedo no saber qué iba a pasar. Y después lo disfruté muchísimo y ya me seguí con la maestría porque me encantó estudiar psicología, ¿no? Me encantó. ¿Te ha ayudado mucho el estudiar psicología para crear un personaje? Para crear por lo menos Mucho. la psiquis para darle una forma más redonda a cualquier personaje que tengas. Mucho, muchísimo, porque soy alguien muy racional y muy sensible al tiempo, entonces en algún punto descubrí que entender ciertos arcos y recorridos de personaje me empezó a ayudar mucho la psicología para leer guiones, por ejemplo. Mm. O sea, empezaba a detectar cosas que me eran muy claras y luego como en lo que componía la complejidad de un personaje para mí era como Disneylandia, era como, wow, claro, entonces de aquí y teniendo todo este trabajo de mesa muy claro, ya llegar al set me hacía conectar de una forma súper espontánea y bonita con los personajes que me tocaban. Entonces, yo creo que a ver, eso sí que ya fue clave para mí, para poder desarrollar y profundizar en los personajes. Con una amiga que de pronto me fui haciendo, ¿sabes? O sea, una técnica que hoy es mía, que es algo que funciona a mi cuerpo. ¿Qué es más difícil para ti como actriz? ¿Crear un personaje o dejar el personaje? Porque uno de mis actores favoritos, Daniel Day-Lewis, él se refugia en la carpintería. Por todo el mundo sabe el trabajo que ese tipo hace cuando crea un personaje. ¿Qué es más complicado para ti como actriz? Crear un personaje de la nada, de que tienes un guión, de que tienes una conversación con el director y los productores, de qué quieren mostrar, y luego que ya ese proceso pasa de meses, qué tan difícil es para ti dejar este personaje
y ya pensar en algo más o ya ese personaje te deja algo que se queda contigo como profesional? Creo que dejar el personaje no es algo que para mí sea difícil. Empezar a construir un personaje me pone en lugares súper vulnerables. O sea, sí me llena de miedos, de inseguridades. Siempre estoy buscando qué hacer porque no me gusta repetirme. Entonces o sea, para mí es un reto empezar un personaje porque trato justamente de encontrar características que hagan de cada uno una nueva, un ser humano único. Y eso me confronta mucho, me llena de miedo. Pero creo que otra de las cosas que para mí es muy difícil del personaje es cómo me deja el personaje. O sea, la Mabel que queda después de haber interpretado los personajes que he interpretado, el proceso al que me enfrento y qué mejor, ¿no? O sea, me cambian mis personajes. Yo creo que no hago esto justamente por el impacto que tienen en mi propia vida y luego el impacto que tienen todos los demás. Pero sin duda te podría decir que los últimos 4 personajes que he hecho, la Mabel que han dejado no ha sido la misma que ha abordado esos personajes para ver cómo los va a construir, ¿no? Y ¿Es siempre eso me bueno dejan o con malo? ganas de ser. ¿Eso es bueno o malo para ti como ser humano? Que este personaje te hayan cambiado. Para mí es buenísimo porque estos personajes, a ver, cuando tú quieres, cuando tú estás en una relación y tienes ganas de cambiar cosas por tu pareja, porque tu pareja te motiva, todavía tienes que estar ahí. Sí. Cuando ya no tengas nada que aprender, entonces no tienes nada que hacer ahí. Y me pasa lo mismo con mis personajes. Mis personajes, lo más bonito que me dejan es querer ser una mejor persona y eso lo exploro siempre. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar un personaje, lo trabajo desde la Mabel que soy en ese momento, pero cuando termino una acción, queda una cosa de reflexión y de nostalgia donde digo, ¿quién soy? Claro, este personaje me abrió los ojos en este sentido. Me hace que quiera vivir mi vida personal desde este otro lugar, alejándome desde estas cosas. Mis padres hacen que Mabel quiera ser una mejor persona y por eso sigo haciendo lo que hago y por eso quiero seguir haciéndolo mucho tiempo. Porque tú estuviste reciente y en Señorita 89 y yo tuve la oportunidad de conversar con Ilse Salas acerca de su personaje. Y ella decía que lo más difícil para ella era que este personaje eres todo lo opuesto a cómo es ella en vida real. Y eso iba mucho en contra de sus valores como mujer en ese momento. Y me resulta muy interesante porque yo vi la serie completa y la mayoría de las actrices que he podido conversar, incluso hablé con Jimena Roma hace poco, me habló muy bien de ti y me dijo que son muy buenas amigas, que, que, que es muy difícil para una mujer que tiene ciertos valores enfrentar los demonios que estos personajes te confrontan, porque van en contra mucho de tus valores y tú tienes que sacar, como decimos en mi país, de abajo la milla extra para mostrar credibilidad como un profesional, pero como ser humano va en contra de todas las cosas que tú crees. Y me resulta, esa es la parte que yo me imagino que te refieres cuando dices que te cambia, que te deja algo que aprender porque te puso en los pies de una persona que tú posiblemente nunca serías en vida real. Pues me ha ayudado a ser empática justo con estas mujeres. O sea, por supuesto que mi Mabel de hoy, 2022, ha deconstruido y ha tratado de evolucionar y salirse de herencias y de cosas ahí que como mujer de pronto, pues, o sigues creyendo o dejas de creer de eso que apenas niña. Pero sin duda yo me he enfrentado, la mayoría de las mujeres a las que yo me he enfrentado, he tratado el beneficio de que en ese momento para su historia, eso era lo importante, ¿no? Y he tratado de tener la empatía de decir, ok, Mabel contemporánea hoy, 2021, 2022, no lo cree, pero si en ese entonces había una motivación para estas mujeres y de muchas otras cosas, pues creo que es donde empieza lo interesante, es donde se compone a los valores que yo podría tener hoy en día, pero no le doy o sea, les doy el beneficio de la duda, les doy el beneficio de existir,
porque son historias que también tienen que ser contadas. Y claro que es donde a ti te confronta, donde dices, es que, por ejemplo, mi personaje, yo decía, es que me siento incómoda haciendo esto, o sea, ofreciendo a estas chicas, haciendo deal, o sea, es como, ¿por qué yo quisiera retratar esto hoy en día? Y luego, pues llegó a mí el pensamiento de, claro, ¿y por qué no ella lo hace solo como una forma de sobrevivencia? Porque también pasó por lo mismo, porque tuvo que aprender de eso para sobrevivir. Y eso mismo cambió cómo le decía los diálogos a mis compañeras, ¿no? Que yo les decía, te voy a decir esto con pesar, porque entiendo que para ti es horrible, pero yo tengo que cumplir con esto, entonces sí te lo voy a decir con pesar, ¿sabes? Y es ahí donde empieza a llenar de vida y de riquezas un personaje, donde pues sí no quieres, pero no te queda de otra por la historia de vida que se te está poniendo en otro momento. Entonces a mí me parece delicioso y al mismo tiempo muy confrontador tener que hacer personajes que no tienen nada que ver con una. Esta Mabel del 2022, me encanta hablar de estos modelos, está en un proyecto sumamente importante y una de las mujeres que tuvo que enfrentar es Namora, ahora en la nueva película de Black Panther, Wakanda Forever. Y todo eso me llena de orgullo porque como latino ya se están abriendo muchas puertas para que nosotros estemos ahí y vean nuestra cultura y vean todos nosotros. ¿Cómo fue confrontar a Namora? ¿Cómo fue crear a Namora? ¿Cómo fue entrar en el proyecto y que te ofrecieran este personaje? Y cómo lo creaste? ¿Cómo fue esta parte de creación? Porque es un universo nuevo para muchos actores que se involucran, porque es un universo de superhéroes. No es una historia en un barrio mexicano que tienes que luchar contra una ganga o tienes que enfrentarte de vender muchachitas en un concurso de belleza. Esto es un universo único, esto es un universo que a mí me fascina y es un universo que obviamente es sumamente popular. Y yo pienso que cuando algo es sumamente popular, tiene el doble de responsabilidad de algo que es netamente ficción o biográfico, porque cuando es algo así, es mundialmente conocido. Y pongo el ejemplo de una historia de un barrio mexicano, puede ser que no sea la misma historia en un barrio en Japón, pero Black Panther es Black Panther en cualquier lugar donde tú lo pongas. Y esa es la Sí. responsabilidad que ahora ustedes van a tener cuando esta película salga y muestre sus caras, muestre su cultura, nuestra cultura y muestre todo esto. ¿Cómo fue crear Namora? La verdad es que fue, fue una cosa muy constructiva y deconstructiva al mismo tiempo. Vino a ponerle a Mabel todos los miedos con los que pudo haberse enfrentado en la vida desde niña siempre, ¿sabes? O sea, yo hice esa audición sin pensar que tenía una posibilidad de quedarme. O sea, yo no hablaba en ese momento y los castings que normalmente llegan a mí en inglés, en ese entonces, los hacía por ejercicio, nunca los hacía con ninguna expectativa de quedarme. Los hacía como para ir perdiendo el miedo, soltándome, conocerlo, etc. Y cuando llegó la verdad es que yo no sabía que era Black Panther de entrada. O sea, me dijeron, es una película de Disney y ya está. O sea, no, yo no he visto Black Panther la primera, entonces yo no sabía que la escena que me pidieron hacer era una escena de Black Panther. O sea, yo no sabía nada. Entonces fue un poco para mí como eso, como ponerme a jugar, a decir, bueno, voy a mandar el casting, pero no me voy a quedar. O sea, por supuesto que no, no sé qué es esto. Entonces mandé varias versiones en español, en inglés, en náhuatl, envié una cosa ahí. Y, y la verdad es que cuando me dijeron, como 3 meses después me dijeron, oye Mabel, no, que esperes porque sigues en el proceso. Yo, ¿cómo? ¿En serio sigo en el proceso? Sí, 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 no sé qué. Y me dijeron que era esta película. Y yo dije, no, espera, ¿cómo que sigo en el proceso? No lo puedo creer. Sí, sí, sí. Y otro tiempo después me dijeron, oye, es que el callback y tu callback es que mandes un video tuyo con todas tus habilidades físicas. Y ahí sí vino esta Mabel fuerte, que sé que una de mis mayores fortalezas es lo físico, que dije, ahora sí, va todo. Y aparte como filmo todo lo que hago en la vida, pues tenía videos de mí montando
en el río, de mis procesos, sin manos, con manos, manejo de, o sea, todo lo que te imagino, edité ese video para ponerlo ahí, decir, si tengo una oportunidad, Claro. soy yo, escójanme, ¿no? Y aún así no pensé quedarme, la verdad, o sea, fue como ya puedo ahí. Y la verdad es que justo estaba yo llegando de vacaciones y me habló mi agencia y me dijo, Mabel, ¿te quedaste? Y yo así como, ¿cómo? O sea, creo que nadie que miramos esto lo podíamos creer, pero lo que voy es que en ese momento solamente cuando me dijeron que me quedé, solo empezó un viaje de miedos y vulnerabilidades y de reconocerte y de creer que lo mereces. Y justo hace muy poco tenía una llamada con Gloria Alonso que se me quedó grabada en mi corazón, que me decía, Mabel, ya cree que lo mereces, ya cree que Claro. estás lista para estar aquí. O sea, estás aquí, ¿no? Porque hasta el día de hoy para mí ha sido como un, de verdad estoy aquí, de verdad, hoy estoy hablando el idioma, de verdad, hoy, o sea, fue enfrentar todos y cada uno de mis miedos, ¿sabes? O sea, cuando recibí la oportunidad, si bien no estaba lista, yo te juro que cuando llegué a ese estaba completamente lista para estar a la altura de Namora y dar una digna representación de una mujer en un universo Marvel. ¿Cómo fue tu experiencia cuando llegaste al Comic Con? Cuando cuando presentaron el proyecto, cuando presentaron todo eso. ¿Cómo fue la sensación de que, contrale, hay mucha gente que está esperando esto? Y te voy a decir, y te voy a comentar por qué creo que es muy especial, pero ¿cómo fue ese sentimiento de estar en ese stand y ver a todo el público volviéndose loco? Con el trailer es fenomenal. El trailer, me encantó el trailer y me imagino la historia, me imagino lo que no ha salido. Pero ¿cómo fue ese sentimiento de caminar en el stand y ver a todo el público gritar? Usualmente tú no vas a tener ese tipo de reacción cuando tú tienes un drama y te paras, el público te aplaude, pero aquí ustedes fueron a la meca de los nerds, de los geeks, donde ellos saben más que tú y que yo y que todo el mundo que hizo la película de tus personajes. Yo creo que ese es el momento clave, nacionalmente hablando, porque sí te puedo decir que en cuanto empezó todo el día del Comic Con y nos pusieron a todos en nuestro grupo y a todas las mujeres y esto, o sea, yo me quedé viendo el monitor donde estaba la imagen y se me escurrieron lágrimas. Solo volteé a decirle a mi manager así como es que no sé cómo explicarte que me siento parte de algo más grande que una sola película. Nunca en mi vida me ha pasado sentirme parte de algo que es mucho más importante que una misma ficción, ¿sabes? Por supuesto que la ficción es importante, pero en ese momento para mí fue como un bonche de realidad, porque no estás acostumbrado a ver los bajas, porque no estás acostumbrada a estar en medio de que seamos mayoría en una sala. Eso no es normal, ¿no? No es a lo que uno se acostumbra. Y cuando eres una donde son mayoría, no, o sea, ya es un statement eso, ¿sabes? Ya es como decir, esto es algo muy importante, es algo muy bonito, es algo trascendente, es de lo que me importa hablar, es de lo que quiero hablar a través de una película de superhéroes. Eh, Se vuelve algo súper poderoso. Y yo no sabía, bueno, ninguno de los que estábamos ahí sabían que iban a pasar el trailer. Y Nate, nuestro productor, me decía, Mabel, ¿estás lista para verte? Y yo, ¿cómo? Bueno, entonces yo, cuando estábamos a punto de subir a ese escenario, contuve el llanto como nunca lo había contenido en mi vida adulta. Lo contuve porque empezaron estos tambores africanos y fue como, Dios mío, ¿qué es esto? Era una locura. ¿Sabes? Había un sentimiento de compartir raíces, origen, a la identidad de cada uno de nosotros. Una cosa que yo no sé cómo explicar porque nunca había vivido, que cuando subimos al escenario, o sea, fue. Mira, yo no iba literal con mi camisa de México abajo y cuando solamente nos rodeamos de gente mexicana, latina, de todas partes en Estados Unidos,
y que empezaban a gritar como viva México, viva los mexicanos, viva los latinos, viva bla, bla, bla. O sea, era una cosa que es inevitable que se te apachurre el corazón de felicidad y digas, ¿qué pasa? Yo, o sea, yo literal estaba con esta cara de, ¿qué está pasando? Y creo que hasta que no me subí al auto que nos iba a llevar al otro lugar, todo mi ser se desbordó y como niña chiquita, como hace años no lloraba como niña chiquita, pero porque ni siquiera logro acomodar lo que vi, ¿sabes? Sí, porque lo interesante es del proyecto Black Panther es lo que representa. La primera película representó una minoría dentro de Estados Unidos. Y para mí siempre fue hermoso ver cómo Chadwick representó el personaje y cómo los niños se disfrazaban y querían ser Black Panther porque nunca habían visto un superhéroe negro y toda como que donde elegir muchos superhéroes y que eran héroes que representaban una cultura. Ahora con Tenoch y tú, primero van a esperar muchos niños mexicanos disfrazándose de ustedes, que yo pienso que eso va a ser hermosísimo, dentro de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, porque para mí la representación es muy importante. Y quiero ir a ese momento cuando llegaron al set y ya sabían que Chadwick Boseman no iba a estar ahí y que básicamente todo el cast que estuvo ahí, estuvo en la primera película y ustedes eran los nuevos chicos que venían. ¿Cómo fue el sentimiento, cómo fue la atmósfera de saber que este personaje tan importante no iba a estar ahí, este actor tan importante, y que ustedes estaban ahí para complementar y para crear una química junto con ya lo que estaban, ¿sabe? Con el equipo primero, con su hermana, con toda la tribu, con Angela Bassett, que se ve que hace un papel impresionante. Y para ti, como una actriz, estar al lado de Angela Bassett, que yo pienso que es un pilar dentro de la comunidad afroamericana, no solamente como actriz, sino también como representante. ¿Cómo fue ese momento que llegaron al set y ya sabían que tenían una responsabilidad con una atmósfera ya cargada por la pérdida de Chadwick Boseman? Literalmente había una sensación de hogar, ¿sabes? Creo que todos los miedos que yo tenía se disiparon cuando estuve con ellos en el set, cuando estuve compartiendo cada uno de mis entrenamientos, cuando estuvimos ahí, porque se volvió un ritual todo nuestro rodaje. Nunca desapareció, lo digo de verdad. Él estuvo todo el tiempo eh, conduciendo a cada uno de ellos y en la memoria y en el corazón de ellos. Ir a filmar cada día era ir a traer el lugar en el que estábamos gracias a la figura que fue Chadwick en Black Panther. Que yo puedo decir que gracias al legado que él dejó con esta película, con su personaje, con su superhéroe, eh, Tenoch, yo y muchos otros latinos hoy podemos tener la oportunidad de tener esta representación como superhéroes en una película como esta, ¿no? Eh, y esa sensación se compartía con todos, ¿no? Yo no conocía a Chadwick, pero, pero para mí estar ahí y darme cuenta de lo importante que era su figura para todos los involucrados, y no solo los involucrados, sino lo hayan conocido o no, me impresionó la figura que era Chadwick, ¿no? El legado que había dejado. Entonces yo solo me sentí inspirada, agradecida y sentía que estaba en casa, sentía que mis compañeros también entendía, estábamos ahí tratando de compartir ese camino de representación y lo importante que era, y nos cuidaron todo el tiempo, o sea, todo el tiempo hubo muchísima generosidad y había muchísimos momentos que compartían alrededor del legado que dejó Chadwick y de lo que les decía Chadwick. Bueno, yo nunca lo escuché sonreír, compartir en un set y ellos me transmitían, era trabajar con Chadwick y que te sonriera Chadwick y que fuera tu compañero, ¿no? Entonces, pues él estuvo todo el día y hoy por hoy creo que yo puedo soñar con ser superhéroe no solo en esta película, sino en mi propia vida gracias al legado que... Y, 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 y como te mencionaba, yo crecí viendo superhéroes, yo siempre me disfrazaba de todo, de quien sea. Mi favorito siempre fue Batman y siempre traté de disfrazarme de Batman.
Y hasta en estos tiempos, como te mencionaba, de que los niños se disfrazaban de Black Panther, ¿qué tan importante tú crees, no solamente para la representación de una película, qué tan importante es para ti, para Mabel, sentirte representada y ser representación dentro de algo tan poderoso como representa Black Panther? Y el contexto que lo quiero crear es, culturalmente, tú sabes cómo ha sido la historia de los negros dentro de los afroamericanos dentro de aquí en Estados Unidos y cómo ha sido también por muchos años la actitud del americano promedio con los inmigrantes, netamente, básicamente con México, porque son las que tienen pared con pared. Y aquí ya tendremos dos minorías siendo superhéroes. Y para mí esa es impresionantemente poderoso lo que se va a representar en esta película. Y quiero saber qué tan importante crees tú o qué tan poderoso consideras que es y que va a ser la representación no solamente de tu personaje, la de Tenoch, sino también esta historia, porque es una historia que fue la primera película nominada a los Oscar dentro de superhéroes, fue muchas cosas y fue tan importante. Y ahora cuando se agrega a latinos como tú, como Tenoch, con personajes importantes, la representación crece, la responsabilidad crece. ¿Cómo te sientes tú eh, siendo representante y representada en un proyecto como este? Y las ganas de sentirte merecedor y merecedora crecen, ¿sabes? Porque justo creo que la importancia para mí radica en que mi Mabel, mi niña Mabel, cuando se enteró que iba a estar en este proyecto, no se creyó capaz de poder con el proyecto porque le dijeron que si no hablaba el inglés no iba a poder, menos un superhéroe, o sea, si no ibas a poder ser algo, menos un superhéroe, porque le dijeron que las personas como ellas, latinas, tenían un camino mucho más difícil a Estados Unidos, porque sí, porque y todo eso es real aparte, ¿no? Sí. Entonces, no crecimos con esas representaciones o las representaciones con las que crecimos pues se han metido así, les ha costado y les ha tomado mucho tiempo lograrse meter, ¿no? Pero creo que hoy por hoy yo misma, al ver el tráiler que nos presentaron, me conmoví de venir a decirle a mi niña, literalmente a mi niña, sí puede. Y ahora no lo dejes y prepárate para estar a la altura de esas, puedes con eso y lo que te pongan y sigue preparándote con el idioma y, ¿sabes? Fue como llegar a alimentar todos mis miedos, decirles, tienen una voz y sí tienen sentido lo que está pasando y tiene sentido para mi son una generación mucho más chiquita que yo, que hoy mi prima actúa, ¿no? Ella quería dejar de actuar y después de todo esto fue como de, no, sí quiero actuar, porque sí se puede y va a estar difícil, pero sí se puede. Entonces, digo, hablo de esto porque son las pequeñas cosas que uno ve con su círculo más cercano. Sí. Pero si esto pasa en mi círculo más cercano, yo espero que pase con todos los latinos. Hace poco hablaba con Ismael, que está en esto de Lord of the Rings, que es, Sí. él fue y él me decía, yo estoy listo hace mucho, pero no me habían dado la oportunidad, pero yo estaba ya listo, ya era hora que me dieran la oportunidad. Entonces, tener este tipo de representaciones donde exactamente no es porque no se deban contar las historias de barrio, no es porque no se deban de contar las otras historias donde normalmente los latinos somos clichés y estereotipos, no es porque no deban existir esas historias, creo que esas historias también tienen que existir, pero también me parece importantísimo que los latinos y los mexicanos y los morenos y los afrodescendientes nos podamos sentir merecedores de ser personas de poder, de ser superhéroes, de ser lo que queramos ser, ¿sabes? Porque luego las posibilidades se nos han limitado y hoy por hoy creo que hay muchos niños
y niñas en México que he visto videos que de pronto se suben vestidos de Tenoch, ¿no? Del personaje de Sí, Namor. mi amor. Y para mí, o sea, para mí se me sale el corazón de que estos niños puedan sentirse representados, puedan sentir que su cara se parece a la de un superhéroe y quieran ser un superhéroe. Y yo pienso, y ahí quería llegar, porque todo empieza con un sueño, todo empieza con una posibilidad. Y automáticamente yo veo que alguien lo hizo, que alguien hizo algo que en un momento podía ser difícil. Se abre la puerta, se abre una puerta. Y recuerdo cuando el director de Parasite dijo hace unos años que si se abren a leer subtítulos, a algo tan simple como leer un subtítulo, te abrirías a historias maravillosas, que no son solamente las que te cuentan dentro de Hollywood, sino que Claro. en el mundo alrededor de nosotros, pasan muchas historias, no netamente superhéroes, sino también cosas interesantes. Y ahí era donde yo quería llegar, porque la importancia de lo popular que también es bueno, es ahí donde radica. Y la gente critica mucho Bad Bunny, mucho la música, pero de alguna forma todo esto influencia a que una persona que vive en Finlandia, y algo tan simple, yo comentaba con alguien de Polonia ayer conversando, que me dice, ah, pero tú eres dominicano, pero yo no sabía que Haití estaba, ustedes compartían isla con Haití. Y, y Haití tiene una cultura tan diferente a la de nosotros, pero estamos en la misma isla. Y de alguna forma, cuando se abren historias, esto abre a que alguien ya con el acceso a Internet investigue acerca de algo. Y por ahí es donde va lo popular, la cultura popular, porque mucha gente creía que Wakanda era un lugar real. Entonces, yo espero que mucha gente se abra a la curiosidad y abra a la cultura latina, a la cultura mexicana, de dónde viene Namor, de dónde viene esta cultura, porque los superhéroes usualmente tienen historias, tienen orígenes dentro de la cultura de fantasía, de dioses, de cosas de nosotros. Y de ahí se crea algo interesante, como lo hizo Thor, como se ha hecho con Namor, como se ha hecho con Capitán América, como todos los superhéroes tienen un origen dentro de algún libro, de alguien que escribió algo. Y ahí es donde yo empujo a la gente a que siempre vaya a donde todo inició. Y, y es algo sumamente importante porque te pones representación a ti, me pones representación a mí, y ya tenemos una cara y tenemos una historia. Y tú dijiste algo muy cierto. Y es algo que me molestaba mucho el cine norteamericano, que siempre nos ponía al latino con las mismas caras, nunca elegían la música correcta y siempre nos daban los mismos papeles. Y hace unos meses yo comentaba con Laz Alonso, un actor afroamericano, afrolatino, que sus padres son cubanos, que no hay papeles para gente que son afrolatinas, que usualmente el latino siempre tenía o tenía que ser el super macho, la chica sensual, o la ama de llaves, o siempre éramos los mismos. Y todo esto me fascina ahora que está cambiando, porque ya están viéndonos como realmente somos. Somos gente divertida, somos gente con coraje, somos gente con sueños, somos gente que queremos hacer cosas nuevas. Y Correcto. tú y Tenoch y todo el equipo son un ejemplo de todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Y yo pienso que de aquí ya viene una bola de nieve increíble. Yo creo que sí y espero que sí, tengo fe que sí, porque digo, todo esto, el streaming ha tenido sus dos caras de la moneda, pero la realidad es que también ha permitido que podamos empezar a leer nuevas narrativas y la representación aquí y en todas partes se vuelve un referente para que sigan existiendo estas puertas, ¿sabes? Porque si no existieran, o sea, no hay forma de seguir construyendo ese camino. Y yo se lo decía a Yalitza ahora que pude tener una entrevista con ella, que era como, bueno, es que pareciera que no, pero por lo menos en México, para mujeres como yo, sí cambiaron muchísimas cosas a partir de Yalitza y a partir de la representación que tuvo en la pantalla y a nivel comercial y a nivel editorial y a nivel muchas cosas. Fue muy importante lo que ocurrió, muy.
Y ella me decía, es que yo tenía ganas de seguir investigando qué otros actores existían que estaban rompiéndola, ¿no? Y me doy cuenta que hay más de los que imaginé, pero son actores que nunca había visto. Exacto. Y dices, claro, habemos un montón queriendo romperla. Eh, pero justo creo que esta cosa de la representación lo que ha traído es que queramos ver a esos actores y entonces podamos ver de dónde están. Y entonces quizá ahora sí empezar a hacer comunidad y empezar a abrir estas puertas que necesitamos que se abran. Ya deja tú para nosotros, para las generaciones que vienen. Exacto. Me da Mi muchísima hija, yo ilusión. tengo una niña de 3 años que se enamoró de Moana y de repente Moana se convirtió en ella no es una princesa, pero es mi personaje favorito, porque no es una princesa que está buscando un hombre para casarse, no es una princesa que cae dentro del cliché de que necesita a alguien o que necesita ser rescatada. Y, y ahí era donde me molestaba tanto esto de tipo de las princesitas de Disney, porque yo fui criado por una madre soltera y mi mamá no necesitaba que nadie la viniera a rescatar. Entonces, este tipo de representación que sí necesitamos, es el tipo de representación que yo pienso que mi niña de 3 años, que está creciendo y que va a ver Black Panther y que va a ver que es posible que ella, si quiere ser una superhéroe, si quiere ser lo que sea, es posible porque se hizo, porque se puede hacer. Sí. Y como te dijo Victoria Alonso, créetelo, ven, como que ya tú estás aquí, ya de aquí para el cielo y que sigan lloviendo los proyectos buenos y que ya llega un momento que tú tengas que elegir tus proyectos y contar tus historias tú como Mabel. Nada me llenaría más el corazón, aunque mira que tengo el corazón muy lleno con las historias que me ha tocado representar, pero justo creo que nada me ilusiona más del futuro muy próximo. No es ni siquiera me quiero ir más allá del futuro muy próximo, que las generaciones mucho más jóvenes puedan empezar a sentir que esas puertas que no existían hoy se pueden derrumbar y sean ellos mismos los que construyan esas historias, ¿sabes? Que eso es aún más poderoso. ¿Qué tienen proyectos la Mabel del 2023? Pues bastante. ¿Me puede decir algo o son proyectos ¿sabe? Como Creo necesitan. que podré hablar mucho más a detalle muy pronto, pero por ejemplo, ahorita estoy contando una historia que habla justamente de la resistencia latina y de la solidaridad entre mujeres. Somos tres mujeres protagonistas que, que hablamos de lo que significa la travesía de vivir fuera de tu país, lo que significa dejar a tu gente, lo que significa cambiar de vida por tener una mejor calidad de vida, por ir tras descubrir esos mundos que no sabes que existían o esos sueños que no saben que tenían y que me llena de mucho orgullo, la verdad. Entonces yo espero que ya muy pronto puedan anunciarlo para que yo pueda hablar más de eso porque me apasiona el tema. Se puede ver en tu cara, se puede ver en tu cara que te apasiona mucho. Bueno, gracias por tu tiempo, de verdad que sí. Y estoy ansioso ya por ver cómo viene esta nueva película de Black Panther y todas las cosas buenas que estoy seguro que van a salir de ahí, no solamente para ti, sino para toda la comunidad. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, Mabel, y de verdad No, que muchas gracias a ti, Rubén. Qué placer platicar contigo. espero verte pronto ahí en una alfombra roja y saludarte y decir que yo... Sí, me dará muchísimo gusto. Seguro sí nos vemos pronto. Un abrazo y que tengas un hermoso día. Gracias, igual. Muchas gracias, Rubén.